Muchas gracias, Javier. Lo primero que voy a hacer es compartir diapositiva. Ahí estamos. Bien, primero de nada, muchas gracias a todos los que se sumaron. Esta es la primera vez que doy una charla online. Por lo tanto, es posible que algunas cosas no las tenga del todo muy afinadas en cuanto a los ritmos o a cómo mantener captada su atención. Generalmente, cuando doy una charla, lo hago con mucho humor y soy bastante histriónico. Tengo muchos años de ser director de juegos de rol y me apoyo muchísimo en eso. Y entonces, para mí esto es un poco terreno nuevo. Así que si se están empezando ya a aburrir, les pido disculpas, pero bueno, voy a hacer lo mejor posible. Los invito a interrumpirme en el momento que quieran con la pregunta que tengan. Siéntanse libres de pedir clarificaciones, discutirme algo que no les cierra, preguntar una tangente, confíen en que yo voy a saber o ponerla un segundo en pausa para terminar lo que estoy diciendo, o agarrar esa tangente y explorarla una cantidad de tiempo razonable. ¿Tá? Consideremos que es más un diálogo que una charla que yo doy desde mi lado. ¿Tá? Entonces, anímense a sumar, anímense a preguntar. Yo creo que la curiosidad es una de las mejores cosas que uno puede ir desarrollando y entonces los invito a ser curiosos, ¿no? En esta conversación también. Entonces, bueno, primero que nada voy a empezar con saludarlos a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Tá? Y de ahí voy a pasar a esta foto. ¿Tá? Y les voy a contar muy brevemente una anécdota basada en esta foto. En esta foto eh, estoy yo hace más de 10 años, con 30 años recién cumplidos. No soy la chica con cara de culo sentada en la mitad de la escalera. En el caso de que alguien se haya confundido, soy el pibe con la campera de jean. Y en esta foto estoy en el rodaje más grande en el que conseguí trabajar después de 5 años de tratar de entrar a la industria de audiovisual. ¿No? Estuve 5 años que estudié audiovisual, que trabajé en rodajes gratis, que filmé mis propias cosas horrendas, pero filmadas al fin. Y nada, y llegué a la industria de audiovisual con muchísimo entusiasmo, muchísimas ganas. Eh, y ahí estoy en las escaleras del palacio que está en la Plaza Cagancha, al lado de la heladería La Cigal, no me acuerdo el nombre ahora. Eh, y esta foto fue sacada después de 16 horas de rodaje, por eso la chica del centro de la foto está con esa cara, está agotada. Eh, pero yo estaba copado, yo estaba pura adrenalina, feliz, estaba haciendo lo que quería hacer. Y al mismo tiempo no me estaba dando cuenta de que algo estaba pasando conmigo porque después de ese rodaje, en los rodajes subsiguientes empecé a sentir cada vez menos motivación, me sentía menos, sentía que lo que hacía tenía menos sentido, ¿no? Yo entré a audiovisual para hacer cine y cuando me quería dar cuenta estaba, no sé, ayudando a vender desodorantes, ¿no? Que no era exactamente lo que me hubiera gustado, entonces empecé a cuestionar qué tenía yo para aportar y qué sentido tenía hacer la industria en la que estaba. ¿No? Y empecé a darme cuenta que me estaba despertando cada vez más tarde, me empecé a dar cuenta que habían días a los que no quería ir a los rodajes. Cuestión que me terminé yendo menos de 3 años después de haber entrado. O sea, estuve 5 años para entrar en una industria, trabajé 3 años en esa industria y no quise trabajar más. ¿Tá? Y todo esto que yo estaba sintiendo, en el momento yo no tenía idea de lo que era, pero bueno, resulta que tiene un nombre, ¿no? Y se llama Burnout. eh, y de ahí empecé un camino bastante largo para ir aprendiendo, entre otras cosas, psicología. ¿Ah? Eso es lo que hago, entre otras cosas. Me recibí de psicólogo en julio de este año, después de 6 años de estar estudiando la carrera. Mi trabajo final es de Burnout en videojuegos y en tecnología, que es la razón por la cual Cristian y Javier me invitaron a dar esta charla, es porque da la casualidad de que, bueno, eh, mi trabajo final y todo el área de interés que yo tuve fue en esto. ¿Tá? Además de de ser un psicólogo flamante recién recibido, estoy hace muchos años trabajando
Entrevero Games, que hasta hace relativamente poco se llamaba ARF, ¿no? Y también trabajé en Ironhide durante un par de años y colaboré con otros juegos y también estuve organizando jams de videojuegos durante 8 años de corrido. Con Rod, que está conectado, nosotros arrancamos la Winter Jam, que sigue hasta el día de hoy, en manos de otros colegas que se animaron a agarrar la papa caliente o la papa fría, porque es en invierno, pero bueno, es el mejor chiste que tuve para esto, tómenlo, déjenlo. Entonces, gracias por reírse de mi chiste malo. Entonces, bueno, Burnout en desarrollo de videojuegos es un poco lo que vamos a hablar hoy. ¿Tá? La pregunta, ¿estamos en el horno? Es para ser bien sensacionalista. Me da mucho cringe esta pregunta, pero decidí dejarla igual, ¿no? Es como, me la juego, ya está, ¿no? Ya la puse que ahí. Pero, pero sí, esta conversación va a tener mucho que ver de algo que está muy presente en la industria. La idea de esta charla es describirla, explicar cómo funciona, hablar de por qué nos pasa puntualmente a nosotros en la industria de videojuegos y algunas de las cosas que se pueden hacer al respecto. ¿No? Eso es un poco de lo que voy a hablar hoy. Entonces, para hablar de burnout, en realidad hay que hablar de estrés primero. ¿Tá? Eh, y para hablar de estrés, está bueno explicar un poco cómo funcionan algunas cosas que son completamente inconscientes y yo diría hasta bastante instintivas, ¿no? Suceden en un automático. Hay muchas partes de nuestro cerebro y de nuestro metabolismo que están completamente predispuestas a actuar en automático. Yo voy a mencionar solo algunas. En realidad, todo lo que tiene que ver con nuestro sistema emocional, nuestro sistema de reacciones, y bueno, por supuesto, la memoria, el ritmo cardiovascular, todo lo que tiene que ver con cómo se nos activa el cuerpo ante determinados problemas, es sumamente complejo. Entonces, yo voy a darles una descripción un poco caricaturizada. eh, que busca más que nada generar un pequeño marco de referencia. ¿Tá? Entonces, primero nada, les voy a presentar a los actores de cómo funciona el estrés. ¿Tá? Acá tenemos tres de los personajes, ¿tá? Que es la cocodrila, el farmacéutico y la archivista. ¿Tá? Estos tres personajes en realidad tienen nombres formales, que son la médula oblongada, el hipotálamo y la amígdala. Eh, y son bastante viejos, ¿no? Notarán que tienen medio apariencia de ancianos. Eso es porque estas tres áreas del cerebro están presentes desde que aparecieron las primeras formas de vida medianamente complejas, ¿no? O sea, estamos hablando de que la médula oblongada se puede encontrar en criaturas que existían hace 300 millones de años. ¿No? Y lo mismo con el hipotálamo y lo mismo con la amígdala. Son áreas del cerebro muy antiguas. ¿Tá? La cocodrila en realidad es mi manera en joda, pero quizá alguno de ustedes haya escuchado hablar del reptiliano. ¿Tá? Imagínense si quieren que si el cerebro fuera como, si el cerebro fuera como el LATU, ¿tá? O un parque tecnológico de oficinas, ¿no? Ustedes van a tener áreas o oficinas que son más viejas y más nuevas, van a tener una oficina súper moderna que parece que le hubiera construido Google, que es todo lo que es la corteza frontal, tiene nombre hasta de startup, se llama el neocórtex, ¿no? Que es lo más nuevo, pero en en un rincón olvidado de ese parque tecnológico van a encontrar una pequeña oficina que hace parecer, que hace que una oficina pública parezca eh, una nave espacial, ¿no? O sea, y en esa pequeña oficina sumamente antigua están estos tres bichos, ¿no? Operando de manera continua, ¿no? Y tienen muy claro cuál es su trabajo y lo saben hacer muy bien. Y funcionan siempre.
estos tres mecanismos están constantemente operando. Nosotros no podemos decidir por ellos operan solos. Hay otros tres personajes dentro de esta historia que les voy a contar, que es el pensante, ¿no? Elvio el nervio, que es el mejor peor nombre que se me ocurrió para este segmento, que es el sistema nervioso central. ¿Tá? Y tenemos al cantante de la banda Respuesta o Muerte, el estrés, que no es una parte de nuestro cuerpo, el estrés es una condición, no una parte. ¿Tá? Pero va a ser un personaje importante. Entonces, el córtex prefrontal no es la parte más adelante que tenemos, que eso es el córtex frontal, sino que es la parte que viene un poquito más atrás, que es nuestra capacidad de pensar. Cuando nosotros estamos pensando en lo que sea, ¿tá? Las neuronas que están a cargo de eso es como una vincha que está por acá, ¿no? Un poquito antes de la frente. Eh, Después, el sistema nervioso central es el que se encarga básicamente de enviar todas las señales de nuestro cuerpo para arriba y para abajo, ¿no? De la piel al cerebro, del cerebro a la piel, ¿tá? Que básicamente es como un cableado eléctrico que va por todo el cuerpo, y el estrés es lo que voy a pasar a explicar a continuación. Entonces, tenemos estos 6 personajes, ¿no? La cocodrila, el farmacéutico, la archivista. La cocodrila lo que sabe hacer es reaccionar. Hay un estímulo y la cocodrila reacciona. Tiene dos modalidades de operación, que son huida o lucha, que forman parte de una trifecta que quizás hayan escuchado hablar, que es el instinto de huida, lucha o parálisis. En inglés se los conoce como fight, flight or freeze. Fight y flight, o sea, lucha o huida, es la médula oblongada, una de las que trabaja principalmente en esto, que en realidad es un sistema muy primitivo porque justamente su trabajo es, tengo un estímulo, voy hacia ese estímulo o me alejo de ese estímulo, ¿no? Eso es lo que hace. El hipotálamo es básicamente lo que manda todos los neurotransmisores, ¿no? Es como que la cocodrila se levanta, le pega un codazo al hipotálamo y el hipotálamo empieza a mezclar sustancias en nuestro cerebro que nos activan o nos desactivan. Y la archivista tiene una doble función. Por un lado, manda las experiencias que estamos viviendo, ¿tá? Al área de la memoria, que en realidad está como para acá atrás, ¿tá? Pero también es el centro de procesamiento del miedo, que era el tercero, ¿no? Tenés lucha, huida o parálisis. La parálisis es miedo, la amígdala es donde se procesa la emoción del miedo, ¿no? El córtex prefrontal ya lo describí muy brevemente, pero también es donde nosotros podemos abstraer y donde podemos traer memorias a la conciencia. Si en este momento les pido que se acuerden del último helado que se tomaron, probablemente piensen en algún helado, no tiene por qué ser ni el último, pero ya van a estar pensando en helado. El hecho de pensar en helado, de acordarse de qué es la palabra helado, los colores, los sabores, todo eso es tan abstracto, no lo están sintiendo en este momento, no están sintiendo el gusto del helado en su boca, eh, pero esos conceptos en este momento están activos. Eso es porque en el córtex prefrontal esa información se está sustrayendo de la memoria y trayéndola al frente, ¿no? Después, el sistema nervioso central, básicamente es lo que les dije antes, es el cableado, y después tenés el estrés, que es la activación corporal. Entonces, esto genera algo que se llama la cadena del estrés, que funciona de esta manera. Hay un estímulo, ¿tá? Que puede ser un problema o una amenaza o un desafío, y si miran en la diapo van a ver que hay símbolos de igual, ¿no? Un problema igual a una amenaza, igual a un desafío. Ya van a ver por qué es esto, ¿tá? Entonces, hay un estímulo. La cocodrila es la primera en recibir este estímulo, ¿tá? Y va a tomar algún tipo de reacción, le manda señales al hipotálamo, me faltó ahí el texto, ¿tá? Me apareció en el otro, perfecto. Le manda señales al hipotálamo, la archivista o la amígdala reacciona en base a esos neuroquímicos, y ahí lo que sucede es que el córtex prefrontal se empieza a llenar de información,
¿tá? En la medida que el córtex prefrontal empieza a estar cada vez más saturado de información, empieza a llegar al borde de no poder tomar buenas decisiones o no poder evaluar adecuadamente y empieza a entrar como una especie de situación de colapso. Ahí el sistema nervioso central reactiva el metabolismo, lo cual básicamente nos deja como mucho más tensos o mucho más preparados para tomar una acción. ¿Tá? Y eso es, en definitiva, el estrés. El estrés es una reacción a el entorno, ¿ah? O a un estímulo, porque uno se puede estresar pensando en algo que no está sucediendo, ¿no? Si vos pensás en, uy, me olvidé de pagar algo, ¿no? Me olvidé de pagar una cuenta, no es que tenés adelante tuyo un león que te quiere comer. Estás teniendo un pensamiento y ese va a ser el estímulo. La cadena sucede más o menos en el mismo orden, de todos modos. ¿Tá? Eh, entonces, acá es donde yo les decía que da igual si el estímulo es un problema, un desafío o una amenaza, porque para el sistema límbico o toda esta área de partes del cerebro que, que se activan cuando hay un problema, da igual qué problema es. ¿Tá? Nuestro metabolismo es el mismo metabolismo que teníamos hace, no sé, 200.000 años. Nosotros básicamente estamos funcionando con el mismo hardware. A mí no me gusta mucho usar eh, hardware para cuerpo y software para mente. Creo que es una visión un poco incompleta, pero la vamos a usar por ahora nomás para que sea ilustrativo. Entonces, nosotros seguimos teniendo el mismo hardware, ¿tá? Porque el Homo sapiens, en base a lo que hemos podido ver, no ha cambiado particularmente en los últimos 100.000 o 200.000 años, dependiendo qué antropólogo le preguntes. Entonces, nuestro sistema de procesar amenazas o cosas que sentimos que van a ser un problema es la misma. Y por eso se dice, ¿ah?, que entre que tu jefe te esté gritando al oído y que te persiga una manada de hienas, a nivel metabólico tu cuerpo no distingue. Si te estás angustiando como te estás angustiando, quiere decir que probablemente te vas a morir. Entonces se te activa todo el sistema de estrés para que no te mueras, ¿no? Entonces, para el cerebro, la parte más primitiva del cerebro, entre estas dos imágenes es lo mismo, ¿no? No saben distinguir. Esto tiene una validez científica relativa. Yo estoy generalizando muchísimo para que sea accesible y para no estar hablando 4 horas de neurociencia, ¿no? Porque en realidad para hablar de realmente cómo se activa el cerebro hay que estar hablando muchísimo y hasta excede por completo hasta donde yo me vengo formando, ¿no? Yo por ahora tengo la licenciatura, no es que soy un especialista tampoco. Entonces, solamente para redondear un poco, el estrés sucede cuando hay un estímulo que hace que nuestros sistemas más básicos e instintivos, que están dentro de lo que se llama el sistema límbico, ¿ah?, procesan esa información, generan una serie de reacciones en cadena que activan nuestro metabolismo y nos ponen en una situación en la que podemos intentar lidiar con ese estímulo. También puede pasar que se nos excedan los recursos para lidiar con ese estímulo y entonces ahí es cuando empezamos a sentirnos agotados, ahí es cuando empezamos a sentir que, que quizás tenemos que escaparnos de la situación o cuando empezamos a desarrollar síntomas más complejos, que es de lo que vamos a hablar en esta charla. ¿Tá? Este es un modelo maravilloso que... Sí, Chris. Te voy a consultar, como para bajar a tierra un poco esto, como de cómo se encadenan, ¿no?, todos los sistemas, en uno o capaz dos ejemplos, capaz que uno relacionado más a lo físico y otro más al tema de trabajo, ¿no? Por ejemplo, digamos, yo que sé, yo pongo la mano en algo caliente, me quemo, el primer instinto que tengo es sacar la mano, ese es el cerebro reptiliano, la lagarta, el farmacéutico me libera adrenalina a la cabeza. Vamos para acá.
Después el archivista empieza a recopilar información de fuego, malo, caliente, quema. El pensante es, vamos a buscar agua para poner la mano abajo. Sistema nervioso activa, supongo, el movimiento del cuerpo. Y dice, bueno, vamos a hacer tratamiento médico de algún tipo. Pero entre todo eso te terminás estresando igual porque pues, sufriste una herida, estás nervioso, estás lastimado. Te lo ¿Viene pongo de más o menos otra, por ahí? más o menos. En realidad lo interesante, está interesantísimo lo que preguntás, porque en realidad la cadena de estrés sucede en menos de un Sí, segundo, en segundos, claro. ¿no? Y en realidad vos, uno recién empieza a tomar conciencia de que algo lo está angustiando un par de segundos más tarde. Claro, Entonces, en realidad, cuando se habla de estrés, una de las teorías, creo que es el teorema, el modelo de Lazarus, habla de que vos en realidad lo que tenés es, primero que nada, vos tenés vos haces un proceso de evaluación, vos evaluás lo que te está pasando muy rápidamente, estamos hablando de en el primer segundo, vos evaluás la situación en la que estás, ¿ah? claro. Vos, pero también un cangrejo, ¿no? Estamos hablando de Claro, un ejemplo, me, nivel. me quemé la mano y ya estás con taquicardia, con Sí, los nervios ya en alto. reaccionaste y ya te fuiste. Pero igual Claro, ahí hay un tema que es, vos ahí, sin duda todo esto se activa, pero ya pasaste inclusive a sufrir un problema. Vos ya fuiste lastimado. ¿Tá? Yo te lo planteo, por ejemplo, con algo que puede ser, tenés un predador adelante, ¿no? Un depredador adelante. Sos una oveja y tenés un lobo adelante. Todavía no te pasó nada, ¿no? claro, ya están todos los sistemas alerta. Ya están todos los sistemas en alerta. Y ¿Tá? bueno, y capaz que lo mismo lo podés trasladar a, hay una fecha de entrega en el trabajo, Es exactamente lo se me mismo. viene encima en cualquier momento y ya estás alerta de nuevo, ya estás con la adrenalina al palo, taquicardia, nervios. Sí, en realidad, Te pones a pensar si voy a llegar, si no voy a llegar, revisar tus conocimientos previos. sí, todo eso está en juego y además es muy variable dependiendo del tipo de problema que tengas, ¿no? También la experiencia y la memoria. Por eso yo dije, en realidad, esto es, lo podés empezar a pelar capas de complejidad, porque el sistema nervioso y el cerebro son de las cosas más complejas que se estudian a nivel de funcionamiento humano. Entonces, si queremos meternos, o sea, si nos queremos arremangar y levantar el capó y meter mano en el motor del auto, estamos hasta el final, ¿no? Pero la versión más corta que yo te puedo dar es, siempre que haya algo que Qué angustia. comprometa el status quo en el que estás, puede ser, estás empezando a sentir hambre. Eso te puede dar estrés. ¿Tá? Tipo, sos cualquier ser vivo que empieza a sentir hambre y no tiene comida inmediatamente al alcance, va a sentir esta activación. ¿Tá? Abrís tu celular y te sale que tenías una reunión y te habías olvidado. Y la reunión es en 10 minutos y no la Bueno, preparaste. sí, Nos ha ya pasado a estuve ahí. todos Sí, algo medio parecido. Pensabas que la fecha de entrega de un proyecto era la semana que viene y es este viernes. Y estamos a jueves. Se te explota todo al cuerno, ¿no? Todo esto pasa inmediatamente, ¿no? Por eso claro, es y que puse está estas la cosas. comparación, ¿no? Claro, La comparación es esa, es que a nivel metabólico, la primera reacción que deja todo el sistema prendido, da igual que sea. Donde ya no da tanto igual, y por eso digo que esto tiene en realidad, claro, el resultado eh, es el mismo, ¿no? Siempre termina en estrés. termina en estrés, lo que va a cambiar es, por ejemplo, si vos ya tenés mucha experiencia con algo, vas a tener mejores mecanismos vas a tener otra resiliencia o mejores mecanismos para lidiar con el problema. ¿No? Claro, Por eso la amígdala está también en juego acá, ¿no? Que es la archivista que está ahí en el diome, porque ella manda información al centro de memoria. Entonces, bien. la memoria, para lo que te ayuda, es para tener experiencia y perspectiva. Entonces, la primera vez que te pase esto va a ser terrible. La cuarta vez que te pase esto no va a ser terrible.
¿no? Y por supuesto, no es lo... este primer nivel de estrés lo sentí siempre, pero una persona que vivió una situación de vida o muerte, ¿tá? De repente después le toca la de, uy, el proyecto se entregaba mañana, y no le tiembla el pulso, porque tiene el beneficio de la perspectiva. Ya le pasó algo terrible antes, ¿no? Y dice, está, pará, pero esto no es como cuando estuve en un terremoto, ¿no? O, no sé, cuando tuve que ayudar a alguien en la calle Sí, o sí, lo que ya no es de vida sea. o muerte, pero. Está. También te puede pasar al revés. También te puede pasar que viviste algo re duro y quedaste mucho más vulnerable. Cada Entonces, cosa te afecta. Sí, nada depende mucho es, del caso, ¿no? mucho del caso, nada es si A, entonces B igual a C. Cada persona es distinta y yo estoy generalizando mucho para dar como un pantallazo general lo que dije, ¿no? Generar un pequeño marco de referencia. Claro, Estamos hablando de que para estudiar esto de verdad, de verdad, de verdad, tenés que ser neurólogo. O sea, o un psicólogo, pero con grado. La profundidad de esto es para nivel doctorado en psicología. No estamos ni siquiera claro. hablando de. ¿No? Entonces, Sí, está yo lo que tranqui, estoy no te dio haciendo es. mala charla igual, ¿eh? No, no, tranqui. Me encanta. Por favor, pregúntenme Me fui más. por una tangente mal con la consulta. No, 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 está bien. Me pediste un ejemplo práctico. ¿Sentís que te contesté más o menos lo que me habías preguntado? Sí, 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 sí. Está. Pero bueno, depende de cada caso también, ¿no? Depende, pero la respuesta más corta es que estas cosas se activan Siempre, siempre que pase algo que desafíe tu estabilidad. No importa si te estás quemando, te estás quedando sin comida, te olvidaste de una charla, se te apareció un ladrón en la calle, pusiste la mano en un coso caliente, todo lo que desafíe tu estabilidad, si alguno de ustedes estudió biología, capaz se acuerda de la hermosísima palabra homeostasis, ¿no? Que es la habilidad de un metabolismo para regularse a sí mismo, ¿no? Si hace frío, temblás para generar más calor y se te pone la piel de gallina, eso es homeostasis, si hace calor sudás. Bueno, eso es, vos necesitas mantener un equilibrio, ¿no? Y el cuerpo hace cosas. El estrés es una de esas cosas. ¿Tá? Voy a seguir avanzando un poquito más. Voy a pasar muy por arriba de esta monstruosidad que hice para mi tesis. ¿Tá? Que esto es el modelo de un científico que se llama Sigrist, ¿tá? Que habla del estrés dentro del trabajo, que es a donde lentamente nos vamos a ir adentrando. Entonces, este modelo básicamente lo que él plantea es, no por nada se llama el modelo de esfuerzo y recompensa de Sigrist, ¿no? Entonces, lo que Sigrist plantea es que hay siempre una correlación entre esfuerzos y recompensas, ¿no? Y ese esfuerzo está llevado adelante o impulsado por demandas y obligaciones, que son factores externos, y motivación o compromiso, que son los motivos internos, ¿no? Y que ese esfuerzo da determinadas recompensas, que pueden ser económicas, de satisfacción emocional o de prestigio profesional, o de tener seguridad en distintas áreas, ¿no? Que son de vuelta factores extrínsecos, pero también hay factores intrínsecos como puede ser la motivación y el compromiso, que notarán, si no se quedaron dormidos todavía con este bombazo, que la motivación y el compromiso están los dos factores. ¿Tá? Son motivos intrínsecos tanto para el esfuerzo como para la recompensa. ¿Tá? Cuando el desequilibrio entre esfuerzo y recompensa se prolonga demasiado tiempo y vos estás poniendo mucho, o sea, el esfuerzo pesa más que la recompensa, eso quiere decir que no te estás viendo recompensado lo suficiente para todo tu esfuerzo, eso empieza a generar malestar. ¿Ah? Y este modelo es uno de los modelos de estrés en los formatos laborales, ¿no? Porque el esfuerzo está asociado al estrés. Vos tenés un montón de cosas activadas, ¿no? Eh, más que nada esto me importa que lo recuerden ahora porque este es un modelo importante para terminar hablando de burnout.
Porque parte de las razones por las cuales sucede el burnout es por esto. Es una situación que se prolonga demasiado tiempo donde no se satisfacen determinadas necesidades o donde uno no vive determinadas satisfacciones. ¿Tá? Ahora vamos a hablar de Rubén Rada, porque si podés hablar de Rubén Rada, perdón, ¿a alguien le quedó claro este cuchuflo? ¿Tá? Si les quedó Ahí duda está, sobre el ahí modelo está. Sigris, puedo explicárselos. ¿Tá? Bien, Rubén Rada. Eh, hay Cuando se habla de estrés, en realidad siempre pensamos en el estrés negativo, ¿no? Que es pasarla mal, que es como nos angustiamos, el nudo en la garganta, esa sensación de pecho apretado, ¿no? Todo muy físico, pero también está el miedo y pensar qué es lo que va a pasar si no logro X, Y o Z, ¿no? Eh, pero en realidad el estrés es solamente el grado de activación. ¿No? Es como nuestro metabolismo y hasta, si se quiere, nuestra mente se activan para lidiar con un problema. ¿Tá? Eh, entonces, en realidad, se habla de eustrés y de distrés para diferenciar entre el eustrés, que es como estar en la zona, se le dice, también se le dice estado de flow. Uno de los ejemplos más claros que se usa muy a menudo es en la psicología del deporte. ¿Tá? Los deportistas, se habla de la zona de flow, ¿no? Que es ese momento que un deportista como que empieza a hacer todo absolutamente bien y parece que no se está desconcentrando con nada y logra como hacer cosas que normalmente no logra, ¿no? Como, no sé, como ver a Lionel Messi bailarse a un equipo entero, ¿no? Y llegar al área y meter un gol. Eh, Eso puede ser eustrés, ¿no? Sí, acá por el O chat, acá por el chat avisan que en los juegos, en los Souls, también se siente bastante el flow state. Ese sí, momento en que empiezas a encarar, sí, sí, sí. sí, en Es- los videojuegos pasa mucho, en un plataformero donde tenés una sección difícil, después de perder varias veces, medio te la empezás a memorizar, agarrás, ¿cómo es? Memoria mecánica, ¿no? Y muscular, sí. muscular, sí. Bueno, los Souls también, lo que se llama la danza de los Souls, ¿no? Sí, en muchos juegos es así, pero también es en música. ¿Tá? No Mm, sé si alguno de ustedes toca instrumentos, pero hay un momento en el que estás perfectamente conectado en lo que estás haciendo, no estás cometiendo ningún error. La música sale de uno en el instrumento que estés haciendo, bailando puede suceder, ¿no? El estado de flow está en muchas cosas, ¿ah? Y se le dice eustrés a eso, que es con todas las piezas de activación interna están perfectamente alineadas y uno está como dando el máximo que puede dar, pero no te genera un gran desgaste, en realidad. O por lo menos no te genera el desgaste del estrés cuando estás angustiado, el estrés que angustia, el estrés que es sentirse mal, ¿no? Un buen ejemplo es, por ejemplo, qué suerte soy también egresado de comunicación. Un buen ejemplo es cuando se patean penales. Y es fácil darse cuenta un jugador que está cagado y lo ves y te das cuenta, perdón el término, pero es así, lo ves y decís, este no va a dar, te das cuenta todo el lenguaje corporal, la manera, ¿no? Y patea y la pelota vuela al diablo, ¿no? O sale toda despacito. Todos los que sufrimos viendo partidos de la Celeste sabemos de lo que estoy hablando. Eh, y también tenés el que llega a patear al área y lo mirás y también te das cuenta, o la mirás y te das cuenta. Concentración, confianza, está enfocadísimo. Bueno, estrés y distrés, ¿no? Entonces, las dos son necesarios, ¿no? El eustrés por demasiado tiempo termina generando un desgaste enorme, ¿no? Pero sin nada de distrés, sin nada del estrés negativo, no estás evaluando adecuadamente amenazas o problemas. ¿No? Si estás todo el tiempo chill y estás todo el tiempo tranquilo, cuando se está prendiendo fuego todo alrededor, sos el perro del meme, ¿no? Bueno, en realidad necesitas un poco de estrés del malo porque tenés que salir corriendo de esa situación o tenés que encontrar una solución. Entonces, el estrés no es ni bueno ni malo, ¿tá? Lo que es jodido y lo que se vuelve insano es
cuando se vuelve prolongado en el tiempo. ¿Tá? Entonces, habiendo hablado un poco de esto, podemos pasar a hablar más de burnout. ¿Preguntas hasta acá? Parece que no, che. ¿No? Cualquier Parece que cosa no. tiren por el Perfecto. chat, si no. No, yo Sí. no tengo preguntas, pero viene muy interesante. Estoy concentrado. Ah, gracias, Javier. Bueno, perfecto. Ahora sí, pasamos a hablar de burnout, ¿no? El estrés lleva al burnout. ¿Tá? Entonces, antes de definir qué es el burnout, voy a hablar un poquito, muy por arriba, de cómo empieza el burnout, ¿no? Y sobre todo, cuáles son las señales tempranas. Yo he vivido burnout varias veces en varios trabajos, con lo cual lo reconozco hoy en día fácilmente en mí y también en gente con la que trabajo hace tiempo. Las señales más tempranas son, empiezan a aumentar las inasistencias de uno mismo, ¿no? Te despertás después de haber dormido una noche entera y seguís cansado o cansada. Eh, Menos motivación, la producción es más lenta, ¿ah? Eh, hay más irritabilidad, ¿no? Estás más irritable, tenés más fastidio, tenés la mecha más corta. Eh, Hay alguno otro más que seguramente era importante y ahora me lo estoy olvidando, pero son como, se pueden englobar todas como empieza a haber un estado de malestar que es insidioso, ¿no? Va de menos a más, ¿no? No es evidente de entrada. Uno no pasa a ser, no es como un interruptor de luz y uno pasa a estar, ¡pum!, tengo burnout. No empieza así, es más lento, ¿no? Uno empieza a tener un cierto desgaste. ¿Tá? Entonces, burnout no es lo mismo que cansancio. ¿Tá? ¿Por qué? Porque si solo tenés cansancio con un fin de semana o unas vacaciones, te reparás, ¿no? O inclusive una buena noche de descanso con un sueño reparador y te sentís mejor. Pero si tenés todo un fin de semana descansando, si te tomaste una semana de vacaciones, si dormiste bien o si dormís bien todas las noches y seguís sintiéndote mal, no es cansancio, hay algo más. O el cansancio puede ser una parte de eso, ¿no? Porque, por supuesto, voy a hablar dentro de muy poquito, ya voy a hablar del crunch, ¿no? Y que ahí es cansancio que lleva al burnout, pero no es lo mismo. ¿No? El cansancio lleva al burnout, pero no es igual, porque el cansancio es algo que uno se puede reparar. ¿No? Si descansás, te sentís mejor. Si tenés burnout, el descanso no es suficiente. ¿Ah? Entonces, por eso a mí me gusta traer la analogía del sapo en la olla, no sé si lo conocen. Desconozco la validez científica de, de esta alegoría porque prefiero no tener amigos que les gusta torturar animales, pero bueno, la alegoría dice que si tirás un sapo en una olla con agua hirviendo, el sapo va a saltar, ¿no? O sea, lo tirás y el sapo sale carpiendo, no se queda. Ahora, si pones el sapo en la olla, en el agua, y prendes el fuego despacito, el sapo se va adaptando hasta que se muere hervido, ¿no? Y esto es bastante ilustrativo de qué es lo que sucede con el burnout, que es uno se va quedando en la situación que lo va haciendo sentirse mal, ¿no? Y el cuerpo se va adaptando, uno mismo se va adaptando y eventualmente te quemaste. ¿Tá? Eh, entonces, de vuelta, no sé si esto es científicamente real, no sé si el sapo se queda en una olla de agua hirviendo y no quiero ser amigo de nadie que esté dispuesto a confirmarlo, pero, pero sí es ilustrativo, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a pasar a hablar brevemente de lo que es una de las definiciones de burnout. Si les interesa este tema, van a descubrir rápidamente que hay varias, como lo describí yo mientras trabajaba en mi tesis. ¿Ah? Que no hay una definición sola, porque si vos tenés dos psicólogos y les preguntás qué opinan sobre un tema, te van a dar cinco respuestas distintas.
Entonces, esto es lo que sucede también en todos los otros temas de salud mental. Pero bueno, el burnout, según la Organización Mundial de la Salud, que recién en el 2019 incorpora esta definición a la lista de condiciones mentales, lo describe como un resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito. O sea que el estrés no se ha podido resolver adecuadamente. ¿Tá? Y se caracteriza por tres grandes áreas que son el agotamiento emocional, ¿tá? Donde ahí es donde entra la irritabilidad, las sensaciones negativas, el ya no tener recursos para lidiar con lo que pasa, ¿no? Otra área es la despersonalización, que es la distancia emocional con la tarea y con la gente con la que uno tiene que trabajar, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, los médicos son muy fríos a veces o hasta nos tratan mal. El burnout en medicina está súper presente y tiene un poco que ver con esto. Y la otra área es la realización personal, que es justamente el cuestionarse ya si uno tiene realmente algo para aportar o si la industria en la que uno trabaja tiene sentido, ¿no? Como que la baja realización personal es una de las áreas del burnout. Y hay un último factor que lo agrega un autor español, Pedro Gilmonte, ¿ah? Que es la culpa, que es cuando uno se comporta de maneras en el trabajo que no se adecúan a la idea que uno tiene de sí mismo. Por ejemplo, hablarle mal a tu compañero de trabajo, ¿no? Y uno agarra y piensa, che, pero yo no soy así, ¿no? Este no soy yo. Y te sentís mal por eso, ¿no? Te genera culpa. O no rendís adecuadamente en el trabajo, ¿no? Empezás a entregar tarde tu parte del proyecto, la entregás desprolija y empezás a sentir culpa, porque no se adecúa con tu identidad, con lo que vos sabés de vos mismo. Entonces, esa culpa incide en el malestar, la empeora y todo se empieza a retroalimentar entre todos, ¿no? Entonces, esto es un poco más la definición de burnout, que en definitiva a lo que va es a que cuando en el trabajo el estrés, que es lo que expliqué durante la primera mitad de la charla, se vuelve crónico o dura demasiado en el tiempo, ¿tá? Uno empieza a sentir agotamiento emocional, que es no tiene más recursos emocionales o no tiene más, le podemos decir, no tienes más ancho de banda o no sé, si quieren usar una referencia de videojuegos, no tenés más mana para lidiar con problemas que te desafían emocionalmente. ¿Tá? Uno empieza a sentirse desconectado hacia los demás y hacia la tarea, ya no te importa, hay indiferencia, hay frialdad, hay cinismo, ¿no? Que es a empezar a hacer la peor interpretación posible de la otra persona, de las intenciones de la empresa, de lo que sea, ¿no? Como empezar ya a sospechar o a ser desconfiado. Y la baja realización personal, que es el dudar de lo que uno mismo tiene para aportar o dudar de la importancia del área en sí o de la industria en sí, ¿no? Es empezar a decir, che, pero los videojuegos al final, ¿para qué sirven? Hay gente que, no sé, está tratando de curar el cáncer. Yo me estoy volviendo loco laburando en esta industria y ¿qué importa lo que hago? Eso es baja realización personal, ¿no? En realidad. Por supuesto, si además uno piensa yo no sirvo para nada, o yo no tengo nada para sumar, o hay gente mejor que yo, ¿por qué estoy yo trabajando acá? Eso también es baja realización personal. Y la culpa es como así el ingrediente secreto para dejar un cóctel hermoso donde uno queda completamente aplastado, ¿no? Entonces, sí, Bruno. Buenas, gracias. Estaba pensando en esa definición y al parecer, o sea, habías dicho que habían varias definiciones, pero la variable principal es el estrés. O sea, sin estrés no hay burnout. Yo pensando, por ejemplo, en dos personas que se matan trabajando las dos, 15 horas al día, ponele, una se estresa todos los días, la otra no tanto. La otra, la que no se estresa tanto, aunque trabaje 15 horas al día, no va a sufrir de burnout.
¿O puede haber algo más que sí lo cause? Eh, Está bien. ¿Esa es la pregunta? Sí, o sea, Va. si no estás estresado, aunque trabajes mucho, no puedes sufrir de burnout o puede ser que algo más lo cause. Está tremenda tu pregunta. A mí no me gusta ser recontra estricto con las definiciones porque especialmente en temas que tienen que ver con el ser humano, ¿no? De repente creo que si uno no es estricto con la definición de gravedad, corres el riesgo de que te termines rompiendo la cara contra el piso, ¿no? Pero ser muy, muy estricto con definiciones de lo que nos pasa a nivel humano, para mí nos encierra más de lo que nos ayuda. Entonces, en la mayoría de las definiciones que yo he visto, el estrés se trae como el factor principal. Pero el estrés no tiene por qué ser entendido como por la cantidad de horas que trabajás, sino por tu capacidad para lidiar con las cosas del trabajo que te ponen los pelos de punta, que te hacen sentir angustia o te hacen sentir desafiado o te hacen sentir que te ponen al límite. Entonces, si vos tenés una persona que está trabajando 15 horas por día, pero por el motivo que sea, puede ser por sus propias cualidades personales que le dan lo que se llama una gran resiliencia, o porque de repente la tarea no lo desafía y, por ejemplo, hacer mal esa tarea no tiene grandes consecuencias, eso también es importante. Vos trabajas 15 horas por día, pero lo que estás haciendo de repente no tiene un gran impacto, entonces está todo bien, y capaz que además para la tarea que haces te pagan relativamente bien, entonces vos tenés una buena recompensa, vieron el modelo que yo les había mostrado al principio, entonces vos tenés una buena recompensa para ese esfuerzo, entonces sí, capaz que estás 15 horas trabajando y podés estar mucho tiempo trabajando así y está todo bien. Y capaz que una persona que está 15 horas trabajando, pero no siente que se está viendo recompensada, que es muy personal, ¿no? ¿Qué es lo que cada uno lo hace sentir recompensado? Porque quizás te están pagando muchísimo dinero, pero el desgaste que te genera no lo amerita, ¿no? Y eso es muy personal. Entonces, por eso puedes tener dos personas que trabajan la misma cantidad de horas y una persona está estresada al punto que se termina generando burnout y otra persona no. En realidad, entre las definiciones más interesantes, hay una autora que es de las primeras que acuña el término, que se llama Cristina Maslach. De hecho, la definición de la OMS es una versión más sintetizada de Cristina. eh, y ella lo que dice es que en realidad hay varias áreas donde el burnout puede estar entrando en juego, ¿no? Dependiendo de cómo estas áreas interactúen. Entonces te dice, por ejemplo, la sensación de control sobre tu trabajo, en el sentido de si podés tomar o no decisiones, tiene que ver, o si sí o sí tenés que hacer lo que te digan y vos no podés casi ni decidir. Eh, habían varias más. Una es si, por ejemplo, estás alineado éticamente con tu trabajo o tenés que mentir, ¿no? Trabajás en un call center, capaz de trabajás 3 horas por día en un call center, pero tenés que engañar gente. Te vas a hacer pelota. En poco tiempo te vas a sentir mal si vos no puedes alinearte con eso. Eh, Otro factor es la justicia, que es eh, la justicia en el sentido de el criterio de castigos o de recompensas dentro del trabajo. Si vos empezás a sentir que no está siendo ecuánime o justo contigo, por ejemplo, entonces a vos te castigan por algo y ves que a la persona al lado hace lo mismo o algo peor que vos y no le pasa nada, todas esas cosas empiezan a contribuir al estrés, al malestar y eventualmente al burnout. Entonces, no son solo la cantidad de horas y no son solamente el tipo de tareas. Hay un montón de factores en juego que están. Es como varias cosas en órbita, no es como el sistema solar. Tenés pila de cosas a distintas velocidades girando. Y yo estoy haciendo como así sobrevuelo por arriba, como
para dar pantallazos, pero eso es un poco lo que me parece que, o por lo menos un poco lo que se me ocurre para contestarte. No sé si con eso te ayudé con la pregunta, Bruno. Sí, claro, o sea, el estrés puede venir de un montón de maneras, Tal cual, básicamente. Entonces tal cual. o te tiene que gustar mucho, que a la misma vez hay gente que hace lo que le encanta y estamos todos con el burnout ahí acechando siempre igual. Sí, qué bien que digas eso, vas a ver que ahora voy a hablar de algo de eso mismo. Chris, Capaz para dar un ejemplo, digamos ya, en base a mi experiencia, por lo menos en la industria, sobre, bueno, eso que decía, dos personas trabajan capaz la misma cantidad de horas y una está estresada, agarra burnout y la otra no. A mí me pasó, trabajando en un juego, en un equipo, estábamos en las fases finales del desarrollo y nos empezamos a agarrar tremendo burnout. Y nos pasó que sentíamos que va a ser un juego más para la empresa, no va a tener ningún tipo de importancia, ahí entraba un poco la despersonalización, sentíamos que no íbamos a tener ninguna realización personal, que ninguno iba a ascender ni a hacer algo importante al lanzar ese juego. Y bueno, un poco también venía en ese malestar de decir, "Wow, el juego que estamos haciendo no está bueno, es malo, es aburrido, es feo, esto, lo otro, lo otro". Y teníamos un compañero del equipo de al lado que estaba trabajando en un juego que iba a ser el próximo gran juego de la empresa, iba a meter un montón de cosas nuevas, estaba mucho más colgado, te aseguro, de trabajar en más cantidad de horas que nosotros, o más, porque seguramente le metió un montón de horas fuera de trabajo. Y el loco con su perspectiva afuera decía, no, muchachos, su juego está buenísimo, está re divertido, me encanta lo que están haciendo. Tenía una visión que no estaba afectada por el burnout. Y te aseguro, nuestro juego era bueno, nuestro juego era divertido, todo, pero como estábamos recontra burnouteados todos, no podíamos verlo. Y bueno, no sentíamos esa realización personal, ¿no? También para nosotros era un juego más de la empresa y el otro muchacho estaba trabajando en el futuro, digamos, ¿no? Este, sí, los por qué y los para qué son clave, y ah, sobre todo en videojuegos, que por eso es la última sección de la que voy a hablar. sí, pero te ¿Tá? digo, nosotros en nuestro equipo estábamos estresados al palo, recontra burnouteados. El muchacho, como recién había arrancado con ese proyecto nuevo, tenía otra perspectiva, tenía otra visión, tanto del proyecto de él como el nuestro. Claro, Eso, tal cual. por ahí te sirve el ejemplo, no sé. No, está re Eh, bien, es tremendo ejemplo, sin duda. ¿Artigas? Buenas, ¿todo bien? En realidad era para hacer una pregunta sobre cómo impacta el entorno también en esto, ¿no? O sea, hoy estamos viviendo mucho más conectados y por ende vemos realidades de otros lados y obviamente eso configura nuestras expectativas y nuestros deseos. ¿Cómo colabora eso a que aumente o sea, a que seamos más susceptibles a sentir este tipo de situaciones? Perdón si es difícil de explicar lo que quiero preguntar, No, pero por no, ahí. creo que te entiendo. Tremenda la pregunta, Artigas. No es que tu pregunta es difícil de entender, es que es difícil de contestar, que no es lo mismo. Hasta cierto punto no lo sé, en realidad, ¿no? No te puedo decir con total seguridad ahora todos los factores de un entorno que nos están impulsando. Lo que sí te puedo decir con cierta seguridad es que el entorno sin duda impacta, ¿no? Y el entorno en múltiples áreas. El entorno, empezando por tu espacio de trabajo, ¿no? Literalmente tu espacio de trabajo. Trabajas en tu casa, trabajas en una oficina, trabajas rodeado de soquetes o trabajas rodeado de buena gente. De entrada, ¿trabajas en un barrio marginado o trabajas en un barrio donde te sentís seguro? O sea, pasás de las cuatro paredes en las que estás, al barrio en el que estás, a la ciudad en la que estás, al país en el que estás, y a eso le sumás la comunidad con la que te identificás, ¿no? Eh, y a eso le sumás la macroeconomía en la que estás envuelto, y a eso le sumás la información a la que te elegís o no, porque a veces no puedes elegir, exponerte, ¿no? En las redes sociales o en la calle o en donde sea. Todo ese entorno
impacta, pero transversalmente, ¿no? No hay manera, es como es un eje, ¿no? Hoy en día las teorías de salud mental, me digo que hicieron las paces en un debate eterno sobre si es, ¿cómo se dice? Entre si somos producto de nuestro entorno o somos producto de nuestros genes, ¿no? De lo que traemos. Y durante mucho tiempo se insistía que era uno, mucho tiempo se insistía que era el otro. Hoy en día el consenso es que es una combinación de las dos cosas, que voy a sonar un poquito pedante, pero para mí se cae de maduro, ¿no? Me sorprende que ese haya sido el debate durante 50 años. Creo que ninguno de ellos tenía un amigo que le dijera, che, Raúl, ¿te parece? No sé, medio, en fin. Entonces, a lo que voy con todo esto, el pibe habla, está recién recibido, ¿no? Y los que estaban discutiendo esto eran, no sé, premio Nobel de la ciencia social, pero bueno, a lo que voy con todo esto es que el entorno tiene mucho que ver. Por eso yo a Bruno le comentaba de que Cristina Maslach habla de las 6 áreas, ¿no? Las 6 áreas del entorno laboral, donde ella menciona eh, si es un área, es un entorno donde vos tenés control, si es un entorno donde se te trata con la misma equidad que los demás, si es un entorno donde estás alineado con tus valores y con la moral que tenés. Y ahora no me los acuerdo los 6 de memoria, pero anda un poco por ahí, ¿no? Y a eso le podemos sumar el hecho de que, por ejemplo, no sé, este año, por ejemplo, la industria de videojuegos está durísima. ¿Tá? Nosotros en Entrevero no nos está yendo bien. Eh, Hay estudios que les estaba yendo bárbaro hasta este año. Pomelo, que es uno de los estudios más grandes y más exitosos de Uruguay, este es el primer año en 10 años que no están trayendo gente nueva al equipo. O sea, Pomelo este año no está contratando gente. Eso es un síntoma grave de cómo estamos en la industria. Y es muy difícil que eso no te afecte anímicamente. Porque hacer videojuegos es re difícil, lleva un montón de esfuerzo, lleva un montón de pasión, que es algo de lo que voy a hablar ahora para ir cerrando. Y no sé, si no te afecta, sos de piedra, ¿viste? Es muy duro que no, que esas cosas que son ajenas a uno no te peguen fuerte. Entonces sí, lo externo es fundamental en esta conversación, ¿no? Es importante también tratar de buscar modos y maneras de interpretar la realidad que sean realistas, pero que no nos hagan pelota, ¿no? Como tratar de ir ahí como en una cuerda floja donde podamos mantener las dos cosas. ¿Tá? No sé si eso responde de todo lo que estabas preguntando. Sí, sí, muchas gracias. Está, perfecto. Bueno, sigo un poquito más, si les parece. Burnout en videojuegos, hablando de lo que nos toca. No sé quiénes de ustedes conocen este meme, que en realidad es un tweet de Jordan Mallory en el 2019. El meme agarró a Sonic porque la internet, ¿no? El meme lo que dice es: I want shorter games with worse graphics made by people who are paid more to work less, and I'm not kidding. La traducción al español es: quiero juegos más cortos con peores gráficos hecho por gente que le están pagando más para trabajar menos horas, y lo estoy diciendo en serio. Y medio que este tweet para muchas personas de la industria se volvió una especie de llamado de atención poderoso, ¿no? Eh, Porque la obsesión de hacer videojuegos y hacer cada vez videojuegos mejores y de hacer un videojuego que la pegue, eh, se mezcla con muy malas condiciones de trabajo en las que a veces aceptamos estar porque estamos haciendo videojuegos, ¿no? Y para hacer videojuegos hay que como es algo que nos apasiona, nos tenemos que bancar que las condiciones no estén bien, que el entorno no sea el adecuado, que las horas sean ridículas, ¿no? Entonces, eso me lleva justamente a hablar del crunch. El crunch es un fenómeno bastante exclusivo de la industria de videojuegos por un factor puntual, porque sobrecarga laboral hay en cualquier industria laboral que ustedes quieran pensar. ¿Tá? Pero el crunch es muy específico de nuestra industria
y hasta cierto punto un poco de la de software, porque es muchas veces autoinfligido. Nos sometemos nosotros mismos a crunch sin que nadie nos esté obligando. Porque queremos sacar el proyecto, porque queremos que nuestro proyecto sea mejor de lo que era el anterior, ¿no? No sé quiénes de ustedes han jugado al Stardew Valley, que es un juego bastante famoso. ¿Tá? El Stardew Valley está llevado adelante en realidad por una sola persona, no me puedo acordar el nombre ahora, eh, y el loco se explotó tanto a sí mismo para sacar ese juego, que entró en una rosca donde al final, como un poco lo que contaba Chris, él cada vez creía que el juego era peor. Se despertaba mañana pensando que su juego era una mierda. Y es el Stardew Valley, ¿entendés? Pero el tipo estaba cada vez peor. Eh, y laburaba 20 horas por día, estaba encerrado, dejó de hablar con la gente que quería. Eh, ¿Tenía un jefe diciéndole que haga el Stardew Valley? No. ¿Tenía accionistas diciéndole? No. ¿Tenía ahorros de sobra? No es que se estaba quedando sin plata, porque eso te puede llevar un poco al crunch, ¿no? Lo que nos pasa muchas veces en desarrollo de videojuegos, eso, tenemos un presupuesto, a partir de determinada fecha no hay más plata, saca el juego antes de esa plata, antes de que se acabe esa plata. Entonces, pero el crunch en videojuegos a nosotros nos hace pelota porque muchas veces nos sometemos a nosotros mismos. Porque nos decimos que hacer videojuegos, porque vale la pena vivir esto con tal de hacer videojuegos. Y el problema es que esto también queda instalado en empresas más grandes. Entonces se vuelve algo esperable muchas veces, cada vez menos, por suerte, y en Uruguay puedo decir con bastante alegría que en la mayoría de los estudios grandes esto no sucede, ¿no? Pero sí hay todavía en la industria una actitud de que esto es lo esperable y te la tenés que bancar. Por eso hemos visto que hasta estudios donde uno pensaría que no haría falta, como Naughty Dog, que son los que hacen el Uncharted y el Last of Us, la otra vez haciendo investigación sobre Crunch, lo que leí es que el 70% del equipo del Uncharted 4 se fue. O sea, de los leads para arriba quedaron todos. De los leads para abajo se fue la amplia mayoría. Y se fueron porque metieron crunch. La recompensa fue mucho más baja que el esfuerzo, se agotaron. Eh, y eso sucedió porque se consideraba que era lo esperable. Es tipo, viejo, estás trabajando en el Uncharted, ¿de qué te quejas? ¿No? Bancate las 20 horas de laburo y el perderte el cumpleaños de 2 años de tu hija. Yo qué sé, estás haciendo videojuegos. ¿No? Entonces, esto es muy, muy de nosotros y esto nos lleva al burnout, pero así, de cabeza. ¿Tá? Lo otro que es importante es hacer videojuegos es muy pasional. Eh, para mí siempre el mejor ejemplo es lo que pasa con los programadores en videojuegos. Eh, para mí los programadores en videojuegos son de las personas más pasionales que conozco porque si vos sabes programar y vas a una software factory vas a ganar por lo menos el 30-40% más de lo que estás ganando haciendo videojuegos. Si no es que más. Estoy siendo conservador para evitar exagerar, ¿no? Conozco gente que gana muchísimo más, pero, pero a priori un programador en videojuegos va a ganar bastante menos que un programador de software. Y eso es porque elige hacer algo que le gusta. Y hasta cierto punto las otras patas del desarrollo de videojuegos son también así, ¿no? Quizás como artista podés conseguir mejores condiciones laborales haciendo freelance, haciendo comisiones, ¿no? Haciendo pequeñas animaciones cortitas aquí y allá, que trabajando 9 10 12 13 14 horas por día en un estudio, ¿no? Game designer es la única que tengo mis sospechas de que probablemente no pueda trabajar mucho en otra área. Sí, no. Fuera del área de videojuegos como que no tenemos mucho para hacer. No, te podés dedicar a tratar de crear juegos de cartas y juegos de mesa y no lo sé. Sí, sigue Son siendo los juegos, ¿no? únicos que... Pero de vuelta, elegir ser game designer donde hay, en términos muy generales, una o dos industrias en las que realmente te podés meter de cabeza y que ese sea tu nicho, también es muy vocacional.
porque Pero eso estás pasa metiendo mucho, el game en... designer suele tener alguna segunda pata en algo, ya sea arte o Sí, programación, ¿viste? sí. En general sí. Son pocos los game designers puros, pero hay. Y es vocacional. O sea, O al sea, final del día es lo mismo. cien por ciento. Sí. Si vos querés decir quiero ser game designer, voy a dedicar toda mi vida a ser game designer, te metiste en un nicho. Entonces, si metiste en un nicho es porque estás muy, muy apasionado por eso. Entonces, es lo mismo, ¿no? Eh, entonces, la diferencia entre motivación y vocación es que la motivación puede venir de muchos lados. Puede venir, por ejemplo, tener mejor paga, por ejemplo, ganar más prestigio. eh, Puede ser ganas ciertas seguridades, ¿no? Es la razón por la cual yo tengo amigos, por ejemplo, que tengo un amigo que es ingeniero eléctrico, le encanta la ingeniería, pero labura en UTE. Digo, pero labura en UTE, en realidad es y labura en UTE. Le encantaría laburar en otra cosa, pero en UTE tiene una serie de beneficios que no son dinero en la mano, que le dan seguridad. Por eso la seguridad y el beneficio económico, yo por lo menos no los pongo juntos. Para mí son dos cosas que pueden estar englobadas, pero a veces puedes ganar no tanto dinero, pero tener un montón de respaldos. Entonces, las motivaciones pueden ser esas. Y después tenés motivaciones intrínsecas, ¿no? Como lo toqué cuando mostré el diagrama, que son el compromiso con la empresa, el compromiso con una idea, ¿no? El compromiso con tus pares, ¿no? Eh, los gurises de Game Dojo son una cooperativa, nosotros en Entrevero también. Tenemos un compromiso con nuestros socios, ¿no? Que también nos motiva a todos los días tratar de encarar. La vocación es otra cosa, la vocación es un llamado, la vocación es la pasión por hacer algo independientemente de si nos da seguridad, de si nos da buenos beneficios económicos. Es la razón por la cual encontrás maestras trabajando en barrios carenciados en Uruguay, por años, por décadas. Mi vecina es maestra de primer año de escuela en el Marconi. ¿Por qué? Por vocación. Es un llamado, ¿no? Es algo que trasciende. Y nosotros dentro de videojuegos estamos medio como en el borde de las dos. Y les diré que estamos tirando más a la vocación. Porque nos metemos en una industria que tiene muchísimas incertidumbres, que a veces es muy explotadora, que tiene una vorágine tecnológica que es una locura. Hace 4 años ninguno de nosotros estaba preocupado porque la inteligencia artificial estuviera haciendo juegos de no sé qué carajo y ahora se ha hablado y capaz que en el que viene no estamos hablando más de inteligencia artificial porque se pinchó la burbuja, así como se pincharon las otras burbujas del VR y del blockchain, que hace 3 años nadie dejaba de hablar de blockchain. Yo qué sé, ¿viste? La cantidad de gente que se me acercó a decirme, che, ¿ustedes hacen juegos con blockchain? Y mi única respuesta es, ¿qué? Porque no sé qué más contestarle a una persona que me pregunta eso. Está, ¿no? Entonces, la vorágine, el cambio constante, todo eso lo estamos bancando y para mí es porque elegimos. Y es porque elegimos por un tema de pasión, ¿no? De la autoexplotación ya hablé, que es un poco eso, nos sometemos a nosotros mismos a veces a regímenes durísimos, pero la razón por la cual puse esta diapositiva acá es porque la vocación tiene que ver con identidad, ¿no? Los desarrolladores de videojuegos nos identificamos con hacer videojuegos, forma parte de quiénes somos, porque es vocacional, ¿no? Conozco muy poca gente que labura en videojuegos eh, y tiene como una cierta distancia emocional con lo que hace. Hay, son los menos en mi caso, ¿no? Los cuento con lo dedo de una mano. Eh, entonces, cuando vos te identificás con algo, es muy difícil a veces saber poner límites, saber tomar distancia de eso. Y entonces terminamos poniéndonos en situaciones donde trabajamos 15 horas por día, trabajamos 20 horas por día, no vemos un mango durante años, nos bancamos malos tratos en el trabajo, trabajamos en proyectos que pensamos que no le va a ir bien, pensando en el siguiente proyecto. Una de las cosas que nos pasa es que, y no se habla tanto, a mí me sorprende esto, es que en realidad los desarrolladores de juegos somos recontra competitivos, pero además de ser competitivos con el que tenemos al lado, somos competitivos con nosotros mismos. Entonces queremos hacer un juego mejor que el que hicimos antes. Queremos hacer una ilustración mejor que la que hicimos antes.
queremos que nuestro juego tenga más éxito que el juego anterior, ¿no? Queremos, por supuesto, ser mejores que el otro. Esa competencia y competencia hacia uno mismo, no todo el mundo la vive con la misma identidad, con la misma intensidad, perdón, y puede haber gente que no la vive así en lo absoluto. Yo conozco un montón de gente que es así y por momentos me pasa a mí, que me estoy comparando con otros desarrolladores o con otros estudios. Eso también hace que nos terminemos autoexplotando, porque para ser mejores nos empujamos más. No quiere decir que todos los que hacemos videojuegos nos estamos autoexplotando, pero es un riesgo en el que podemos caer sin mayor problema. ¿Tá? Y entonces acá es donde quería usar esta frase, que es de Stanislao Václav. Es un tipo que se ha puesto muy de moda este año y el año pasado. Es argentino, tiene un doctorado en biología molecular. Y hace tiempo se ha vuelto medio coach de motivación y hablando un poco de cómo reentrenar la mente y cosas que suenan re autoayuda, ¿no? Pero eh, le escuché varias charlas y le leí un par de libros y vaya, el tipo sabe de lo que habla, por suerte, ¿no? No es un chanta más. Recomiendo mucho, en particular tiene dos charlas que para mí están muy buenas. Una es En la Cruda, que es un podcast que recomiendo. ¿Tá? La entrevista de Stanislao Václav en la Cruda está muy bien. Y después tiene uno que se llama, están mis fuentes que están al final de esta diapo. Es una charla que él da en una serie de conferencias en Barcelona, donde habla de un montón de estas cosas, está muy bien. Y esta frase es una que él repite mucho tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir las pasiones, la anestesia del estrés? Quiere decir que como estamos muy apasionados en lo que estamos haciendo, no nos estamos dando cuenta que nos estamos estresando. ¿No? Cuando les hablé de EUS3 hace 1 millón de años en esta charla, les dije que el EUS3 prolongado es un problema. Es esto. Nos encanta tanto lo que estamos haciendo que cuando nos queremos dar cuenta, hace 6 meses que estamos laburando 12, 13 horas por día, ¿tá? Y es, no, pero yo estoy bien, ¿no? Me siento bárbaro con lo que estoy haciendo. Y es, ¿te sentís bárbaro con lo que estás haciendo? Porque dormís, tipo, estás con más ojeras, te perdiste, no sé, el casamiento de fulano, eh, no sé, ¿estás bien seguro? Y resulta que no, que muchas veces no es así, que esto de autoexplotarnos y de empujarnos todo el tiempo y de justificar las malas condiciones de trabajo que nos autoimponemos o que nos imponen es por pasión, ¿no? Y esa pasión está tapando, ¿no? Por eso anestesia el malestar, ¿no? Entonces, esta Sí, es una frase que, no que es a mí la me cura del estrés, dejó. es la anestesia. Eso me gustó bastante la vuelta. Siempre se suele usar X es la cura de, Sí, y pero en no, este es caso la no. anestesia. Sí, En sí, este no te das caso cuenta que te estás estresando. tenés una contractura y estás tomando Perifar Flex. O sea, buenísimo, no te está doliendo el cuello, pero tenés una Si es contractura. contracturado. Tarde o temprano vas a reventar como un sapo, ¿no? Entonces, bueno, a menos que el sapo se vaya a la olla, pero en fin. Entonces, ¿qué cuernos hacemos con todo esto que hablamos, no? Porque no voy a traer solo malas noticias. Eh, entonces, me llevó un tiempo pensar en sugerencias que no sean chongas, ¿no? Que es toda una categoría de sugerencias dentro de la rama de la psicología y creo que tuve un fracaso parcial, eh, pero sí lo pude subdividir como en cosas pequeñas que son que no exige tanto recursos de tiempo, energía o dinero hacer, y cosas que sí exigen tiempo, energía o dinero. Entonces, los pasos chicos, que son los que exigen menos recursos, está hablar con alguien, tener una charla de verdad con alguien, sentarte a hablar con tu mejor amiga, sentarte a hablar con tus viejos, sentarte a hablar con una persona con la que haya comodidad y confianza y sacar de adentro lo que estás sintiendo, ¿no? Por eso puse charla real. No es sentarte a hablar con ChatGPT de cómo te estás sintiendo, que no está mal. Yo no cuestiono, no solamente no cuestiono, soy de los pocos que
me alegro cuando alguien se pone a hablar de sus problemas personales con ChatGPT, porque por lo menos empezó a hacerse preguntas y por lo menos empezó a explorar algunos temas internos. Y como soy un optimista de alma, tiendo a creer que, bueno, ese es un primer paso. Probablemente una persona que está realmente determinada a empezar a buscar cómo sentirse mejor, va a empezar a tomar otros pasos cuando lo necesite. Cuando se dé cuenta que ChatGPT no termina de darle todo lo que busca, que puede o no suceder, pero si es lo que sucede, probablemente continúe por el camino, ¿no? Pero para esto sí recomiendo la charla humana, ¿no? Sentarse a hablar con alguien de confianza. Che, me siento desmotivada en el laburo, eh, no sé, duermo y no me recompongo, no entiendo para qué sigo haciendo lo que estoy haciendo. Ya hablarlo, no quedárselo adentro, va a ayudar, siempre ayuda. Y no tiene que ser una persona, no tiene que ser una psicóloga, no tiene que ser tus jefes. Si es tu jefe y podés tener esta conversación, buenísimo, pero una persona con la que haya confianza y que uno se sienta seguro en lo que está haciendo, ya está bien, ¿no? Lo otro es ajustar expectativas. Esto es difícil de hacer y la charla real también es difícil, ¿eh? Ojo. No es que los pasos chicos y los pasos grandes son... por eso al principio le iba a poner pasos fáciles y pasos difíciles, después me di cuenta que son los dos difíciles, porque ajustar expectativas es difícil, ¿no? Pero no requiere plata, es gratis. Que capaz que es, sí, reevaluar, ¿no? Es como el ejemplo que daba Chris del proyecto en el que estaban trabajando, que es, che, pero ¿cuáles son mis expectativas de verdad en este proyecto? ¿No? ¿Yo quiero hacer el mejor juego del mundo o quiero trabajar en conjunto con el equipo en el que estoy, que nos llevábamos bárbaro, poner comida en la mesa, cerrar este proyecto en tiempo y forma y seguir con el siguiente, ¿no? Eso es una expectativa, que es muy distinto a, oh, quiero hacer el nuevo Kingdom Rush. Bueno, capaz ahí tenés que, no digo que Chris estaba pensando en eso, pero sí digo que a veces Estaba pensando uno, en eso, sí, pero... ah, Pero sí. algo fantasma y no pisarse de la sábana, ¿no? No, no. Pero sí es un tema de, bueno, a veces está bien preguntarse a uno, hacerse la pregunta a uno misma si no es que quizás estás esperando más de lo que es razonable para el momento en el que estás, ¿no? No para siempre, para el momento en el que estás. Capaz que no hay que ajustar expectativas, capaz tus expectativas están perfectas, pero ya el hecho de hacerte la pregunta está bien y puede ayudar. Otra cosa importante y fácil y gratis que puedes hacer es darte permiso a sentirte mal. Que acá lo que entra es el tema de la culpa, ¿no? No, yo como, si tengo este laburo, conseguí laburar en este estudio o conseguí la financiación para este proyecto, ¿cómo voy a estar desmotivada? ¿Cómo me embola seguir trabajando en esto? No, bueno, pero permitítelo, ¿no? Permitite, date permiso a sentirte mal, date permiso a decir, este proyecto es una poronga y no tengo ganas de hacerlo y sí, está bien, vivilo, después ves, ¿no? No te quedes ahí, por eso estoy mencionando varios pasos, pero darte el permiso de sentirte mal y admitirte a vos mismo que te estás sintiendo mal es un buen paso y es gratis y puede no llevar mucho tiempo llegar a ese punto, ¿no? Y lo otro es más una estrategia que es cuando algo desborda, el problema parece muy grande, el proyecto es demasiado grande, eh, la incompatibilidad con un compañero de trabajo parece insalvable, ¿no? Múltiples facetas de cosas que nos hacen mal, ¿no? Bueno, capaz que desarmarlo en problemas más chicos, ¿no? Empezar con dividirlo en categorías y después en categorías más chicas y en categorías más chicas hasta que tengas pequeños accionables, ¿no? Me gusta, a mí uno de mis libros favoritos es El Marciano, The Martian, ¿no? La película es con Matt Damon, que también está muy buena, y tiene una actitud que es medio parecida a esta, que es el problema del chabón en The Martian es que el loco está en Marte
se va a morir, ¿no? Problema. El problema es gigante. El tipo lo que hace es lo empieza a desglosar. Bueno, pero ¿cuándo me voy a morir? ¿Me voy a morir ahora o me voy a morir en 30 días cuando me quede sin comida? ¿No? Y cuánta comida tengo y cuánto tiempo puedo pasar sin comer. Y el tipo empieza a desglosar los problemas, ¿no? Bueno, perfecto. Preciso más comida. ¿Dónde puedo sacar más comida? Bueno, tengo papas. Spoiler para el que no vio esta película de hace 10 años. Qué vergüenza. Mírenla igual. Entonces el tipo dice, Sí. está perfecto, hago papas, preciso agua, ¿de dónde saco el agua? Entonces el loco empieza a desglosar los problemas de me voy a morir solo en Marte a termina teniendo una granja, ¿no? En Marte. Eh, y hay muchas estrategias que se pueden usar que no tengo el tiempo en esta charla. Recomiendo mucho algo que también hoy en día un montón hay mucha gente vendiendo humo con esto, pero les recomiendo mucho que exploren el design thinking, ¿tá? Que es una estrategia de visualizar los problemas, ponerlos en categorías y buscar estrategias. ¿Tá? Les puedo recomendar gente que les puede dar charlas sobre esto, Chris y Javier, si les interesa. Pero bueno, de vuelta, ¿no? Desglosar problemas, agarrar post-its y empezar a generar como un árbol de Navidad, ¿no? Donde se te va a terminar delineando estrategias. Y esto funciona tanto para lidiar con problemas interpersonales como para lidiar con un proyecto eh, sobrecogedor, como para lidiar con problemas económicos, ¿no? Con un año que no es próspero. Es lo que nos pasa a nosotros en Entrevero y estamos desglosando los problemas, ¿no? ¿Nos sentimos mal? Sí, nos sentimos mal. Eh, ¿Estamos preocupados? Recontra preocupados. ¿Estamos frustrados porque hay cosas que no nos salieron? Infinitamente. Seguimos desglosando problemas, seguimos buscando accionables todos los días y cosas que son para una semana y cosas que son para un mes. Y eso ayuda, porque uno empieza a sentir que tiene control sobre el problema. Y acuérdense que la sensación de falta de control es uno de los determinantes del burnout. Los pasos grandes, ayuda profesional, es bastante, se autoexplica, ¿no? Si pueden conseguir terapia, si se están sintiendo mal. En realidad yo soy un defensor que si te estás sintiendo bien, capaz que no es mala idea que hagas terapia también, pero si estás en este estado, ¿no? Si estás con burnout, si estás con mucho malestar y podés permitirte terapia, que lamentablemente en Uruguay y en muchas partes del mundo es un privilegio y no un derecho, sale muy cara la terapia, no tengo una solución para eso, estoy recién recibido, hablamos dentro de un par de años. Pero sí, considérenlo. Si nunca hicieron terapia, no le tengan miedo, es muy recomendable. Lo que da la terapia es un montón de estrategias y un montón de conocimiento de uno mismo para aprender a sobrellevar cosas difíciles y a aprender a poner límites y a aprender a aceptar cosas que uno no puede cambiar, pero que sí puedes llevar de otra manera. Otro paso grande es renegociar condiciones. Yo lo puse en pasos grandes porque si estás en una empresa, y probablemente haya una inequidad de poder, ¿no? Sos un empleado, tenés que hablar con un empleador, renegociar condiciones es difícil. A veces lo que puedes hacer es ir de a varios, ¿no? Por eso los movimientos sindicales existen y por más de que a veces den muchos dolores de cabeza con los paros de transporte y un montón de cosas, también son un poco necesarios, porque los trabajadores tienen que poder plantear condiciones, pero lleva un montón de laburo. Incluso si incluso si es algo que vas a hacer vos sola, eh, tenés que preparar una conversación de este tipo, te tenés que asesorar, tenés que releer tu contrato. El, el- 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 el uso de energía que tenés que meterle a esto es grande. Entonces, por eso, negociar condiciones, incluso con tus compañeros de trabajo, puede ser difícil. Si lo que tenés que hacer es negociar que no pongan la música a todo volumen porque te está haciendo pelota, también lleva preparación. ¿Tá? Pero más que nada es negociar condiciones contractuales o negociar cantidad de horas de trabajo por semana. Todo eso no es fácil, nada de esto es fácil, difícil es todo, pero hay cosas que llevan más recursos, esta es una de ellas. La otra es cambiar hábitos, esta también es difícil, ¿tá? Y la puse en pasos grandes porque, en mi humilde opinión, es de las cosas que más cuesta, ¿no?
pasar a tener mejor higiene de horas de sueño, por ejemplo, es re difícil, ¿no? Buscar maneras de trabajar más ordenadamente, tener mejores hábitos organizacionales, es difícil. Lleva un montón de reentrenamiento, por eso yo lo puse en un paso grande. Muy recomendable, cambiar hábitos es gratis, pero difícil. Y el último paso es parar. Capaz que toca parar. Stanislao Vajlak dice, ¿no? A veces hay que parar antes de que el cuerpo te pare, ¿no? El burnout tiene un estado terminal o un estado letal, que es los accidentes cardiovasculares y la depresión aguda que lleva al suicidio. Y en Uruguay estamos en la capital de casos de suicidio de Latinoamérica. Somos quinto país del mundo con mayor cantidad o por ahí estamos seguro estamos entre los 10 con mayor cantidad de suicidios per cápita del mundo. Entonces los malestares emocionales van en serio y el burnout puede llevar a esto. ¿Tá? Pero además Uruguay tiene un índice de muertes por paros cardíacos, ¿tá? Lo que se le dice accidentes cardiovasculares, también disparadísimo. Creo que somos el que estamos peor de Latinoamérica y no sé si no estamos entre los peores del mundo. ¿Tá? Entonces, a veces es muy necesario parar, porque las condiciones, las consecuencias pueden ser que te moriste, ¿no? Entonces, si te das cuenta que tenés que parar y te lo podés permitir, pará, ¿no? Nosotros en Entrevero tenemos uno de nuestros compañeros que después de tener una charla, este, eligió tomarse un mes de licencia sin goce de sueldo. Y se lo aplaudimos todos, ¿no? No hubo nadie en el estudio que le dijera, no, no, pero te necesitamos. Fue, sí, por favor, tomate este mes, descansá, frená, eh, porque fue sanísimo, ¿no? Y este compañero nuestro no cobró un mes entero de sueldo para hacer esto. Pero es mejor eso que arrastrar un malestar. Entonces, a veces no se puede parar, ¿no? Las personas que tienen hijos, personas que cuidan a otros, la economía en Uruguay es durísima, tenemos un costo de vida equivalente al de Mónaco, donde vive la mayoría de la realeza europea, y de hecho es más barato vivir en Mónaco que acá, es ridículo, ¿no? Si vamos a tener precio de Mónaco, yo quiero tener mi yate, ¿no? Pero bueno, no es la realidad es esa, entonces capaz que no se puede parar. Por eso lo puse entre paréntesis. Si podemos parar, paremos. ¿Tá? Y lo último, esto es, no sé si es lo último, creo que es la última diapo, es cómo llevar adelante el desgaste de todos los días y el desánimo de todos los días. Hay muchas maneras, esta es una que a mí me gusta, que es los resultados no necesariamente dependen de uno, ¿no? Que un juego la repegue no necesariamente depende de tu trabajo individual. Difícilmente depende de tu trabajo individual. Y capaz que haces un juegazo y no la pega, ¿no? Y lo mismo sucede en muchísimas otras áreas de la vida. Piensen en el deporte, ¿no? Los resultados no dependen de una sola persona. ¿Cómo podemos sentirnos mejor todos los días, ¿no? Y lidiar con lo que nos desmotiva? Entonces, una pequeña perlita que podemos ir poniendo, ¿no? Para irnos sintiendo mejor, a mí me funciona, es evaluar el progreso individual todos los días, ¿no? Es todos los días, o lo más a menudo posible, apreciar que hice algo más, que mejoré un poquito en algo, que hice lo que se supone que tenía que hacer, ¿no? No todo el tiempo vas a estar en una subida de mejora, hay un montón de mesetas, ¿no? En la vida, pero si se puede apreciar algo que hayas hecho bien en el día, aunque sea cumplir todas tus tareas, o darte cuenta de una manera mejor de hacer algo, y lo tratás de poner en el contexto de esto es progreso,
ayuda, ¿no? Entonces, orientar la visión hacia el progreso para sentirte mejor, ¿no? Que lo que te motive o lo que te haga sentir mejor sea el progreso individual y no los resultados al final, ayuda a ir hasta el resultado. Y también, por lo tanto, ayuda al burnout, porque el modelo este que yo les había mostrado de recompensas y esfuerzos, una de las recompensas es la satisfacción personal. Y la satisfacción personal también está dentro de las dimensiones del burnout, que es la de realización personal. Cuanto más alta es tu realización personal o la satisfacción que tenés con lo que estás haciendo en tu área de trabajo, mejor, menos burnout vas a sentir. ¿Tá? Entonces, medir tu avance a través del progreso y no a través de los resultados finales ayuda un montón. Y por último es estar atento a uno mismo y estar atento a los compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, el autocuidado y cuidar al otro. Cuanto más te cuides vos, mejor vas a poder cuidar a los demás. Esto se repite hasta el cansancio, pero es muy importante ese de cuidarse uno, ¿no? Medir uno su bienestar, medir uno sus horas de sueño, medir uno hasta dónde se está empujando en cosas capaz que no hace falta. Eh, creo que eso lleva a un estado de estar también más atentos a si la persona que está al lado precisa ayuda. Y si la persona que está al lado precisa ayuda, animarse a preguntar por lo menos, che, ¿estás bien? ¿Estás seguro que no precisás algo? ¿Precisás parar? ¿No? Somos una industria chica, sobre todo en Uruguay, somos una comunidad muy pequeña, entonces estar un poco más o menos pendientes los unos de los otros yo creo que está bueno. Y es un poco lo que los invito a ir haciendo. Estas son mis fuentes, por si les interesa. ¿Tá? No, mentira. Estas son mis fuentes, que, que si Chris comparte el PowerPoint en algún repositorio, pueden acceder. A ver si estaba acá la Sí, de... cuando subamos la charla a YouTube podemos dejarlo ahí en un link a Drive o algo, en la descripción. Está, perfecto. Está. No tenía acá la de Stanislao, pero bueno, después se las busco. Está muy bien. Y nada, eso es todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Tremenda charla, un montón de piques de información para procesar, para llevar una vida más sana, una vida profesional más sana. Tremendo aporte a la industria. Y nada, muchísimas gracias por coparte a venir a dar la charla con nosotros. Y no sé, capaz más adelante podemos encontrar alguna excusa para que vuelvas y charlamos otro poco. Perfecto. No sé si alguien más se quedó con alguna pregunta. Este, o... Es ahora. Claro, Yo Aprovechen. tengo, sí, no sé si alguien más pensaba. Dale, Bruno. Alguien con fe. Tenía una pregunta sobre qué relación existe entre la dopamina y el burnout. Porque estabas hablando recién de la motivación y la dopamina entiendo que tiene mucho que ver con eso. Y capaz si pasamos todo el día scrolleando, después cuando empezamos a desarrollar, ya estamos como que medio muertos por dentro y no es tanto el trabajo en el juego en sí, sino que capaz que estamos con un estilo de vida que ya de por sí nos complica un poco. es excelente la pregunta, Bruno. Puede ser muy larga la respuesta. Voy a tratar de ser lo más corto posible. Eh, el trabajo del cerebro, el único trabajo que el cerebro tiene es que no te mueras. ¿Tá? Y todo el metabolismo está orientado a que no te mueras. En particular, que no te mueras antes de pasar tus genes. ¿No? Que ese es como el asterisco, es que no te mueras antes de pasar tus genes y después reventá. Listo. Y eso es así para casi todos los seres vivos. El ser humano no es una excepción. La excepción es que el cerebro humano es ridículamente grande y consume un montón de energía. Entonces,
el cerebro humano es especialmente eficiente. Yo prefiero decir que es especialmente perezoso. Y cuanto menos laburo pueda hacer para conseguir recompensa, mejor. El problema es que nosotros podemos engañar a nuestro cerebro. La dopamina está, en realidad, para recompensarte a que hagas cosas. ¿Tá? Entonces es tipo, encontraste un fruto en medianamente buen estado y lo comiste. Bien, bravo, seguís vivo, toma un poco de dopamina, ¿no? Encontraste un lugar calentito para dormir y te cubriste y estás tranquilo. Bien, bravo, toma un poco de dopamina. Es como que el cerebro te da un caramelito cada vez que haces algo medianamente bien para no morirte. Y eso es un poco la razón por la cual hay dopamina, ¿no? Eh, el problema es que, como yo dije hace también, no sé, siglos atrás en esta charla, nuestro metabolismo es el mismo hace 100.000 años, 150.000 años, no sé exactamente, no soy antropólogo, pero nuestro estilo de vida es absurdamente distinto a lo que era en el paleolítico, ¿no? Entonces, resulta que hay cosas que nos dan dopamina que no estaban en la naturaleza, como por ejemplo que te den un like en Instagram. ¿Por qué? Por validación social. Porque si vos haces algo que aumenta tu estatus en la manada, ¡hey! Te podés reproducir mejor, toma un caramelo, ¡wup! ¿No? Y así estamos, ¿no? Como enganchados en estos ciclos dopamínicos que complican un poco a veces, sí, hacer cosas. Porque en realidad el neurotransmisor que necesitamos para estar bien a largo plazo es otro medianamente conocido, que es la serotonina. La serotonina es el neurotransmisor del bienestar, ¿no? Es el neurotransmisor de tener serenidad, de sentirte bien, de estar tranquilo. El problema que tenemos es que en la neurona, la rendija por la que entra la dopamina, estos son términos muy clínicos, ¿no? La rendija por la que entra la dopamina es exactamente la misma por la cual entra la serotonina. En realidad la palabra es ¿cómo es? El neurocaptador de dopamina es el mismo que la serotonina. ¿Tá? Y cuando agarras dopamina, saciaste la capacidad de agarrar ese neurotransmisor y no puedes agarrar serotonina. Entonces lo que nos está pasando es que estamos viviendo hoy en día eh, en una situación en la cual estamos todos eh, en un ciclo de recibir dopamina tapando la capacidad de sentir serotonina. Entonces, por eso nos pasa esto que vos decís, que es me quedo scrolleando, porque lo que está recibiendo es dopamina, cuando en realidad lo que necesitamos para hacer esfuerzos a largo plazo y mantenernos estables en lo que estamos haciendo es la serotonina, La ¿no? satisfacción a corto plazo versus la realización, ¿no? Sí, sí, tiene que ver con eso. Y Eh, no tenemos herramientas biológicas para lidiar con esto porque es todo nuevo en el gran esquema de las cosas, ¿no? O sea, ¿qué son, qué son 10 años de redes sociales contra 150.000 años de Vivir evolución? en Nada. cuevas. Claro, nada. Es un suspiro, es un parpadeo. Entonces, a nivel metabólico no estamos pronto. Por eso, todos los padres de mi edad, los que ahora tienen 40, ¿tá? Yo tengo 42, están flipando con sus hijos adictos a las pantallas y están aterrados porque pasa esto, ¿no? Hay un tema de la motivación, no quieren jugar y cuesta sacarlos de ahí. Por suerte, los niños son muy flexibles a nivel cerebral y se adaptan rápido. Pero bueno, ya me estoy yendo por una rama que es distinta. No sé si esto contestaba a tu pregunta, Bruno. Pero capaz que te cuesta más ponerte a trabajar y hacer juegos después de haber scrolleado durante 7 horas, Seguro. porque ya te sentís satisfecho de la dopamina y no.
No tenés ganas de Sí, meter el esfuerzo necesario para... ahí es donde entra esto que yo había mencionado, que es el cambio de hábitos, que es muy difícil. ¿Tá? Una de las cosas que a mí más me está costando, por ejemplo, a nivel personal en este momento es hábitos saludables de ejercicio físico. ¿Tá? Los 40 no perdonan. Y una de las cosas que estuve trabajando con mi terapeuta es el tema de yo le digo, che, pero no tengo ganas de ir. Y la respuesta de mi psicóloga es, anda sin ganas. Anda sin ganas. No dependas de la motivación, no dependas de la dopamina para ir y hacer lo que tenés que hacer. Entonces, eso llevado a ese nivel me ha ayudado. Pa, me voy a guardar ese Este, consejo porque me va a venir bien. Los 30 sí, tampoco perdonan. no, ni hablar, pero bueno, yo ya la macaneé en los 30 no haciendo todo lo que tenía que hacer, entonces ahora me llevé la salud a febrero y la estoy pagando cara. En fin, pero sí es eso, nos hemos entrenado muchísimo para la satisfacción inmediata y nos cuesta mucho a todos sostener esfuerzos que dan otro tipo de satisfacción. ¿Tá? Mi recomendación es borrar todas las redes sociales lo antes que puedas. No consumas redes sociales. Están hechas para mantenernos enganchados, ¿no? Y nos impiden a nivel neuronal vivir otras cosas, ¿no? Vivir la sensación de serenidad y disfrute que te da tener un buen equilibrio de serotonina, por ejemplo. Yo qué sé. Lean libros, Ulises. Hablo en serio, lean poesía, vayan a ver obras de teatro, vayan al museo, agarren un hobby, hagan cerámica, vayan a coro, hagan esgrima. Tipo, hasta el año pasado, ya vi tu comentario, Martín, ya te contesto. Hasta el año pasado yo estaba haciendo esgrima medieval, muy divertido, muy recomendable. Me lastimé el hombro y no pude seguir. Pero bueno, no sé, hagan cosas. Respecto a los videojuegos, eh, sentimientos encontrados. Yo soy tremendo gamer, me encantan los juegos. Tengo más de 350 juegos en Steam, de los cuales por supuesto jugué menos de la mitad, porque ese tipo de estupideces que uno hace. Eh, Creo que es un tema de balances y de la relación que tenés con, con lo que te gusta, ¿no? A mí me encantan los videojuegos. La relación que tengo con los videojuegos hoy en día es una de trato de no jugar videojuegos cuando lo que siento que quiero es evadirme de la realidad. Y me cuesta un huevo hacer ese análisis propio, no es que me sale así, ni en pedo, ¿no? Tengo muchos años de terapia arriba y mi método no es infalible, pero trato de darme cuenta. Y si me doy cuenta de que estoy jugando videojuegos para evadirme de la realidad, eventualmente puedo soltarlo. Y ahora, por ejemplo, hace 3 4 meses que no toco un videojuego. En parte porque no tengo tiempo, me recibí el mes pasado, estuve con la tesis, con Entrevero estamos al palo. Hay otros factores, pero bueno, me mantienen motivado, ¿no? Estoy más motivado a atender esas cosas que a jugar. Eh, pero si estoy jugando un videojuego porque lo estoy disfrutando, la estoy pasando bien, de más. Si estoy jugando videojuegos porque el mundo me duele, porque la realidad me duele, porque las cosas que yo me digo a mí mismo me duelen, capaz que está bueno parar un segundo y atender ese problema, ¿no? Y por ese tipo de cosas de tenés que hacer una entrega de acá a una semana y no te pinta trabajarla ahora, no tenés ganas de hacerlo ahora y te pones a jugar para evadirte de eso. Sí, sí, A la es una larga te medida de pasa factura. protección. Mm, sí, Claro, sí. ni hablar, pero incluso si, por ejemplo, si no tenés una entrega, ¿no? Porque yo por supuesto lo he hecho, ¿no? Digo, no te puedo decir que en mis años de estudiar psicología o cuando estudié comunicación no hacía esto mismo. Pero incluso si no tenés nada por delante así extremo en los próximos 6 meses y estás jugando videojuegos para evadirte de tu malestar, para evadirte de cosas, yo creo que ese no es un vínculo sano, ¿no? Es eso.
es lo mismo que tomar alcohol, Mm. ¿no? Sí, A mí sí. a mí me encanta el buen whisky. Tengo un par tomo muy poco, pero tengo unos whiskies del recontra carajo. ¿Tá? Lo tomo porque lo disfruto. Ahora, si empiezo a tomar para estar medio borracho de noche, y todas las noches es así, es porque no quiero sentir o porque no sé qué, este, ahí es un mal vínculo. Entonces es un tema de qué relación tenés con lo que estás haciendo. Y ta. Sí, preguntas hay miles, yo sé. Yo no tengo problema en seguir contestando un rato más, pero el tiempo de todos corre. Así que bueno, si quieren, puedo contestar una pregunta más y la dejamos por acá, si se animan. Si no, la dejamos por acá igual y quedo a las órdenes. Yo capaz que te tiro algo, estaría bueno ver a futuro alguna charla tal vez sobre juegos que ayuden a combatir la depresión. O Ah, juegos que den lecciones de psicología que tenés desde juegos cozy, de juegos chill hasta juegos. sí, Yo te digo, a mí Dark Souls 1 me ayudó a salir de un pozo depresivo. Eh, sí, sí. es sobre porque los conceptos que maneja el juego. Capaz que está bueno para ver eso también en una futura ocasión, es tan Sí, interesante. está bueno. Es una buena idea. Lo vamos peloteando. ¿Ah? Me gustó. Bueno, Ulises, mil gracias por la oportunidad. Mil gracias por hacer preguntas. Me lo hacen a mí más fácil también. Eh, Queda mi mail en la presentación. Si tienen ganas de consultarme, consultarme cosas por fuera, encantado de contestarles. Y nada, nos vemos la próxima.